Hoy te presento el capítulo número 14, Pátzcuaro y los graniceros. Una de las fascinantes experiencias contadas por Carlos Castaneda resulta ser la habilidad de los brujos para mudar su apariencia ante los demás, o bien tomar la apariencia de animales o personas. Él mismo dice, en sus principios brujos, se convertía en cuervo, como don Juan Matus, su maestro. Pensando en que todo esto son cosas mexicanas, todo castanediense letrado, en tanto no se le pase la diarrea mental, busca equivalencias en la tradición de aquel país. Así vi que, llegado a América, Hernán Cortés, aquel filibustero español que conquistó Tenochtitlán, sifilítico y arqueado de piernas, como recuerda Tompkins, en su segunda carta de relación sobre el encuentro con Moctezuma, cuenta: venía por medio de la calle con dos señores. El uno era grande y el otro se fue empequeñeciendo hasta perder la talla de humano para volverse de naturaleza reptil, como dragón con alas y plumas coloridas, como del ave que dicen de Quetzal, y a la vista de nuestro horror, por la mudanza que veíamos, Moctezuma le ordenó a la visión que volviese a sus figuras al nahual aquel, que luego se nos dijo que era Nahualabrige. Con este ambiente siempre presente, fuimos invitados por Ortiz de la Huerta a ir a Pátzcuaro, un pueblo tanto apartado de las rutas más habituales, y al cual acudía Ortiz en su juventud en busca de novias. Agarró el carro y nos dispusimos a un día de camino hacia allá, para pernoctar y visitar a una antigua amiga suya de origen norteamericano, Gretchen. Sobre los purépechas me hablaba Carlos Ortiz, nuestro anfitrión, en uno de los bares que pululaban por los pasadizos y arquerías de las avenidas de Morelia, mientras un grueso calor que resecaba el aire se hacía a aquellas horas más duro. Los sonidos sospechosamente alterados por la canícula, separados fonema a fonema por el silencio, traían a donde estábamos una lejana algarabía que se acercaba sin prisa y sin pausa. Era una turba perredista, es decir, del Partido Republicano Democrático. Una vez terminó la marcha, salimos a estampida con nuestro anfitrión. Cruzamos medio corriendo la avenida principal de la capital michoacana y nos perdimos hasta llegar al Chevrolet, que dejamos aparcado en una de las calles extrarradiales. El sol caía cerca del horizonte montano. Ya en el camino, se ocultó con desesperanza. Una inmensa extensión de nubes comenzó a apoderarse del cielo, de tal manera que, a pesar de la oscuridad que se nos vino encima, al llegar a Pátzcuaro, nada más bajar, la hondez de mi testuz acusó la caída de gruesos goteros de lluvia purépecha. Era la misma entrada del poblado, a donde nos dirigíamos a conocer a Gretchen, que resultó ser de ojos verdes, cabello rubio y procedencia californiana. Tronaba y llovía ruidosamente en Pátzcuaro y aludía a la tormenta. Mirándome, pero no a los ojos, Gretchen dijo: espero que no caiga ningún rayo. Como quiera que le rogué que no ejerciera el pesimismo gratuitamente, me contestó que no era un pesimismo, sino por certeza que lo decía. Me contó que durante 3 años vivió en una construcción a orillas de una carretera norteña del Distrito Federal. La construcción había que remozarla, y los que moraban allí, una especie de comuneros ejercientes de un culto no cristiano, junto a 2 electricistas, estaban en ello, cuando un encandilente rayo cayó sobre la torre, recorriendo el barandal metálico y dejándolo fundido y reducido a esquirlas. Nadie estaba en ese momento apoyado en él, a pesar de que era una escalera de caracol la que conducía al extremo de la torre.
Los electricistas salieron corriendo y los otros habitantes, tras taponar con trapos las vías de agua, huyeron a sus cuartos en el piso de abajo. Mi amiga, Gretchen, se fue a intentar descansar y notó que un líquido blanco le supuraba por la coronilla, fenómeno que tuvo que soportar una media docena de días. No fue esta, empeoró la única vez. Le pasó algo semejante en otras ocasiones, una de ellas con su hijo en brazos, al cual tampoco le afectó la descarga. Estuve por ir, pero no acudí a iniciarme con los graniceros, me decía. Bizcocho me echaba la boca, mientras Gretchen recordaba esta relatoria, y eran ya 3 los tés que habíamos apurado. Entretanto, que el incesante tronar no cesaba, y la lluvia golpeaba con violencia el techo de madera de la casa de mi amiga. Durante un instante pensé si acaso era la nostalgia de la ocasión, perdida con los graniceros, la que la llenaba de misterio y seriedad. Incapaz de resistir su tristeza interna, que asomaba a grandes pasos hacia afuera de sus ojos, miré tras la cristalería a la oscuridad exterior. No veía nada, negro, todo muy negro, aunque a cada relámpago parecía como si miriadas de ojos de diablillos poblaran fantasmagóricamente todo el perímetro de la casa, rodeada de una tupida vegetación. Dibujándose en una invisible contraluz las siluetas amenazantes de los árboles y de una fontana de piedra con un motivo draconiano que centraba el jardín. Atravesaba mi zona umbilical un medio ancestral. Pero para no cejar en mi hombría ante aquella seria y misteriosa Gretchen, seguí recio el ademán y leímos el relato de don Lucio, el granicero, recogido por Jacobo Grinberg, el judío. Gobi, una muchacha norteamericana residente en Tasco, fue divisada por un rebaño de trabajadores del tiempo. Uno de estos espíritus fue atraído por la muchacha. Este trabajador solicitó permiso para convertirse en protector y guía de Gobi. El permiso fue concebido por el señor, el que previamente se aseguró de que las intenciones del trabajador estaban dirigidas hacia el perfeccionamiento de la muchacha. El trabajador, en forma de nube, fue a buscar a Gobi, encontrándose con la desagradable noticia de que ya no vivía en Tasco. La aspirante fue localizada en Estados Unidos, a donde había ido de visita. El trabajador esperó a que Gobi tomara el avión de regreso a México y 5 minutos después del despegue, lanzó un rayo al aparato. Este rayo tocó el aparato cerca de donde se encontraba la muchacha. El avión logró aterrizar y Gobi subió a otro para continuar su viaje. Nuevamente, 5 minutos después del despegue, el trabajador lanzó otro rayo al avión, golpeando la ventanilla en la cual se encontraba Gobi. La nave se tambaleó, pero continuó su viaje, con una Gobi mareada y casi inconsciente. Al llegar a México, la joven se seguía sintiendo mal y llamó a un amigo que la llevó a don Lucio. Este, comprendiendo lo que le había sucedido, coronó a Gobi y le informó que su protector le había regalado 2 jardines, el don de curación y el poder de manejar los elementos atmosféricos. Miré a la triste Gretchen, casi seguro de que se asomarían lágrimas a sus ojos. El resplandor de un relámpago vino a socorrerme en el intento, pero solo atisbé un raro brillor dentro de aquellas pupilas nostálgicas, tan nostálgicas como faltas de compasión, un brillo que reinó y convirtió el resto de su semblante, incluido su blondo pelo, en algo tenue y apagado. La boca de mi estómago estaba insoportablemente contraída. Me levanté, me despedí de Gretchen y bajo la atronadora tormenta corrí por el jardín hacia el Chevrolet.
Los zapatos se hundían en el barro, haciendo más pesados mis pasos, pero había una sensación como de que no solo era la pesantez del barro lo que hacía que fuera más torpe al correr, por no decir al huir. Temí lo contrario, pero el Chevrolet arrancó a la primera. Estaba a punto. Nuestro anfitrión Ortiz dio marcha atrás. Las ruedas deberían haber patinado, pero no lo hicieron. Enfilamos la carretera, de tierra en dirección al centro de Pátzcuaro, y, por fin, un obstáculo. Algo me decía, insistentemente, que algún obstáculo tenía que aparecer. Si no, hubiera sido extraordinariamente peligroso que todo siguiera transcurriendo con normalidad. Un tren de mercancías, de incalculable número de vagones, se nos cruzó. La tormenta seguía arrojando rayos. Algunos caían amenazadoramente cerca, pero no intenté averiguar cuánto de cerca, para no asustarme más aún. Y el tren, pasando, veloz pero eterno, diría que, sardónico, si se le pudiera apelar con un término humano, apenas se oía su ruido, ahogado por el tronante meteorismo. Cuando finalmente pudimos cruzar la vía y llegamos a Pátzcuaro, eran las 8 de la noche. Nadie en la calle. La mitad de las vetustas farolas fundidas. Y durante el trayecto solo se hicieron visibles 2 sombras, todavía no sé si de espectros o de hombres. Ortiz, la profesora de preescolar, Carmela la Larga y yo nos hospedamos en un hotelito oscuro, del que quedaban libres solamente un par de habitaciones del sótano. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Las almas recapituladoras del Tsin Tsun Tsan.